Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: Aumentanos la fe. El Señor les contestó: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta 3 distintas palabras de Jesús. Una sobre cómo evitar el escándalo de los pequeños, la otra sobre la importancia del perdón y una tercera sobre el tamaño de la fe en Dios que debemos tener. Primera palabra: evitar el escándalo. Dijo a sus discípulos: es imposible que no haya escandalosos, que no haya escándalo, pero ay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. El escándalo es aquello que hace que una persona se tropiece y caiga a nivel de la fe. Significa aquello que desvía a la persona del buen camino. Escandalizar a los pequeños quiere decir ser motivo por el cual los pequeños se desvían del camino y pierden la fe en Dios. Quien hace esto recibe la siguiente sentencia: más vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar. ¿Por qué tanta severidad? Porque Jesús se identifica con los pequeños, con los pobres. Son sus preferidos, los primeros destinatarios de la buena noticia. Quien les hace daño también hace daño a Jesús. A lo largo de los siglos, muchas veces nosotros, los cristianos, por nuestra manera de vivir la fe, hemos sido el motivo por el cual los pequeños se han alejado de la iglesia y se han ido a otras religiones. No lograban creer, como decía el apóstol en la carta a los romanos, citando esto: por vuestra causa el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. ¿Hasta dónde nosotros somos culpables? ¿Merecemos entonces una piedra de molino en el cuello? Segunda palabra: perdonar al hermano. Andad, pues, con cuidado. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, 7 veces vuelve a ti, diciendo: me arrepiento, y perdónale. 7 veces al día no es poco. ¿Jesús pide mucho? En el Evangelio de Mateo dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. El perdón y la reconciliación son uno de los asuntos en que Jesús más insiste. La gracia de poder perdonar a las personas y reconciliarse entre ellas y con Dios
se le dio a Pedro, a los apóstoles y a la comunidad. La parábola sobre la necesidad de perdonar al prójimo no deja lugar a duda. Si no perdonamos a los hermanos, no podemos recibir el perdón de Dios, pues no hay proporción entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que debemos ofrecer al prójimo. El perdón con que Dios nos perdona gratuitamente es como 10,000 talentos comprados con 100 denarios. 10,000 talentos son 174 toneladas de oro. 100 denarios no pasan de 30 gramos de oro. Tercera palabra: aumentar en nosotros la fe. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, habrían dicho a este sicomoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. En este contexto de Lucas, la pregunta de los apóstoles aparece como motivada por la orden de Jesús de perdonar hasta 7 veces al día al hermano y a la hermana que peca contra nosotros. Perdonar no es fácil. El corazón queda mayugado y la razón presenta 1000 motivos para no perdonar. Solo con mucha fe en Dios es posible llegar hasta el punto de tener un amor tan grande que nos haga capaces de perdonar hasta 7 veces al día al hermano que peca en contra de nosotros. Humanamente hablamos, a los ojos del mundo, perdonar así es una locura y un escándalo, pero para nosotros esta actitud es expresión de la sabiduría divina que nos perdona infinitamente más. Decía Pablo: mientras que nosotros anunciemos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos. Si tan solo tuviéramos una pizca de fe, este mundo sería distinto. ¿Qué duda cabe que nuestra oración constante debe de ser pidiendo a Dios la gracia de concedernos incrementar día a día nuestra fe? Este debe ser el primer ejercicio constante. Es la fe la que nos debe mover a actuar. Ha de ser la fe el detonante, el percutor de nuestra acción. ¿Y cuál será nuestra acción? No mover árboles, ni montañas, sino amar, porque a veces pensamos que las cosas no nos salen por falta de fe. Pero tal vez lo que pretendemos no es bueno, ni amoroso, ni tampoco de buena intención. Son 3 pilares entonces sobre los que debe reposar nuestra vida cristiana. Primero, la oración, para que la gracia de Dios, mediante el Espíritu Santo, nos guíe y oriente, otorgándonos la fe necesaria para afrontar todas las acciones del día. Segundo, tan importante como lo primero, ponernos manos a la obra, inspirados por el Espíritu Santo, empeñándonos a amar y a servir a Dios y al prójimo, teniendo en cuenta que solo quien es capaz de dar la vida por sus hermanos, la ganará para siempre. Esto quiere decir que no se trata de cualquier acción, sino de aquella que más nos conduce a amar y servir a Dios. Hemos de escoger siempre el bien mayor, no buscar nuestro beneficio egoísta, sino el de cuanto nos rodea, empezando por quienes tenemos mayor obligación. Es desarrollando tales actos, dando nuestra verdadera intención de desprendernos, en lo que muchas veces encontramos obstáculos y dificultades que parecen insalvables. Es necesario que ha de intervenir siempre de modo indispensable el tercer pilar, la fe, ayudándonos a perseverar con esperanza hasta el fin, a pesar de todo. En ningún momento el Señor nos garantiza que por actuar siempre con amor, conforme a su ejemplo, no encontremos dificultades, pero debemos ser nosotros los primeros en cuidarnos de los escándalos, que inevitablemente surgirán, aun cuando seamos nosotros los causantes. Por otro lado, nuestra actitud con nuestros hermanos, aquellos que fallan y que se equivocan,
debe de ser compasiva, perdonarlos a cada uno de ellos, aun cuando nos hieran. Se arrepienten y piden perdón, va a suceder. No podemos ser nosotros entonces rencorosos, ni castigar para siempre a nadie, dando todas las posibilidades para que ellos se alejen de nosotros. Al contrario, debemos siempre de ser compasivos para que ellos puedan redimir todas sus culpas y faltas, como Jesús mismo nos ha dado a nosotros esta misericordia. El perdón, como el que también ama, no debe de poner límite alguno. Para eso es preciso tener mucha fe, tal como nos lo enseña sus discípulos, y sobre todo que es preciso hacer todo para que de una manera muy calificativa y cuantitativa nosotros no tengamos temor ni tampoco vayamos a perder la seguridad, mucho menos nos sintamos incómodos al querer alcanzar nuestra paz interna, la paz e incluso la vida. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus hermanos. Este ha de ser el mayor ejemplo que nosotros vamos a recibir de Jesús. Dios siempre está presente en nuestras vidas. Con tranquilidad meditemos estas preguntas. En mi vida, ¿he sido alguna vez motivo de escándalo para mi prójimo? ¿O alguna vez los demás han sido motivo de escándalo para mí? ¿Soy capaz de perdonar 7 veces al día al hermano o a la hermana que me ofende 7 veces al día? Oremos. Padre Santo, permítenos entender que la fe no es el resultado de un ejercicio intelectual, sino de la convicción amorosa que brota del corazón de quienes también se dejan amar por ti. Te lo pedimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.